Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jeremías en estos días nos va dando en la primera lectura imágenes. Y imágenes ante lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Lejos de Dios, un pueblo que no se quiere convertir, donde él se da cuenta de la necesidad absoluta de la conversión para la salvación no solo espiritual, sino incluso material del pueblo. Y entonces, entre otras imágenes, nos da la imagen de hoy. Si es verdad que los profetas muchas veces hablaban del amor inmenso de Dios al pueblo y de cómo Dios quería proteger al pueblo y le daba importancia. De hecho, y aquí salgo un momento del tema, pero de hecho el gran valor del hombre no es un valor puramente porque es un animal evolucionado, porque es quien sabe qué, sino por el amor de Dios es lo que da importancia al hombre. La persona humana es persona, y esto es invención de la Iglesia, la palabra persona y el sentido de la persona. Es persona en cuanto a amado por Dios, querido por Dios, y entonces de un valor único. Por su alma inmortal y su vocación a eternidad, vale de una forma única el hombre, el ser humano, la persona humana. Mientras que normalmente en los medios laicistas no usan la palabra persona, a veces la usan pero poco, usan el individuo. El individuo es ese que tiene un valor individual, que vale por sí solo. La persona no vale por sí sola, vale por lo que Dios le da, por ser criatura de Dios y a la vez ser redimida por Dios. Cada persona humana vale la sangre de Cristo. Por eso cada persona vale mucho. Desde un punto de vista laico, cuando se ensalza el hombre por el simple hecho de ser hombre, pero se aleja de Dios, lo que al final pasa es que se da tanta importancia que queda en pura teoría, y el hombre puede entonces ser masacrado a los intereses de lo que sea, del partido, de la economía, de cualquier cosa. Y la historia nos lo muestra, y especialísimamente en este último siglo XX. Aquí Dios usa una imagen dura contra el hombre, sobre todo contra el pueblo de Israel. Después de haberle amado, de haberlo hecho todo, de haber creado el pueblo de Israel, de haberle favorecido, el pueblo de Israel una y otra vez se aleja de Dios y usa esta imagen del alfarero. Hace cualquier cosa en el torno, una vasija de barro, no sale bien, la tira y hace otra. Y es como una amenaza al pueblo de Israel diciendo: oye, tú te crees muy importante. Si te crees importante es por mí, no por ti. Soy yo el que te hago importante. Pero si no sirves para lo que has de servir, puedo hacer como el alfarero. Te tiro y hago otro. Y de hecho, Dios lo hizo. Y esto es profecía del Nuevo Testamento, donde Israel va dejando a Dios y crea el nuevo Israel, que es la Iglesia. La Iglesia es el nuevo Israel, la nueva vasija para llevar la gracia de Dios a todos los hombres. Pero volvamos
al Evangelio de hoy en este ciclo de parábolas que hoy se cierra con esta parábola que hemos leído. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar. Recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen a los buenos en cestos, los malos los tiran. Una imagen que se veía hasta hace pocos años todavía en nuestras playas. Por la noche iban a pescar y a primera hora de la madrugada, de la mañana, llegaban las barcas y vaciaban lo que había en las redes, arreglaban las redes y después también separaban los peces buenos de los malos. Hoy, ya en los últimos años, separaban también los plásticos y papeles y otras cosas que encontrasen, y eso se tiraba. Lo malo se tiraba, lo bueno se recogía en cestos para venderlo. Pues con esta imagen antiquísima, pero que se repetía hasta hace poco y en algunos sitios todavía se repite hoy, dice: lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los buenos y a los malos, echarán al horno encendido, separarán a los malos de los buenos y a los malos los echarán al horno encendido. Allí será llanto y crujir de dientes. Aquí hay dos problemas con este texto. Primer problema, los malos y los buenos. Claro, nadie se considera malo. Esta traducción, que es correcta, los malos y los buenos, a mí no me gusta. Yo preferiría otra traducción que daría más sentido. Los que hacen el bien y los que hacen el mal. Porque todos los que hacen el mal se creen muy buenos. Incluso haciendo esta traducción, los que hacen el bien y los que hacen el mal creen que hacen el bien. Y ese es uno de los problemas enormes que ya está en el Evangelio. Es el problema de los fariseos, los que se creen buenos, pero hacen el mal. El primer problema es este, darnos cuenta qué es el bien y qué es el mal. Y el bien se encuentra solo en Dios, y quien nos lo muestra es Cristo. Cristo, por medio de su Iglesia, nos muestra el camino y el bien en Cristo. ¿Y el mal qué es? El mal es todo aquello que va contra la voluntad de Dios, todo aquello que va contra la persona humana. El problema de nuestro tiempo es que se ha confundido el bien con el mal y el mal con el bien, y se le llama al bien mal y al mal bien, y eso exige a los cristianos formarnos de una forma especial para ir descubriendo el bien real y ir detectando el mal y que no entre en nosotros, porque muchas veces hacemos el mal y ni lo vemos. Nos quedamos consumidos por lo que nos enseña el mundo y al final pervertimos los valores y mucha gente ya no sabe dónde está el bien ni dónde está el mal. Y después hay un segundo punto en este Evangelio. Cuando habla del infierno, de que van al horno encendido, Jesús, igual que ayer, que les hace una pregunta. ¿Entendéis bien todo esto? Igual que ayer, no, que el otro día. ¿Entendéis bien esto? O sea, ¿os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? ¿Os dais cuenta que esta es la verdad? Que el infierno existe, que esto es real, que nos lo estamos jugando todo. ¿Os dais cuenta? Y ellos responden, sí. Y esto nos va bien porque el mundo moderno hay, y simplificando mucho, como dos tipos de gente. Los no creyentes, bueno, todo esto de Dios es una patraña y no existe. Bueno, si son ateos, agnósticos y tal, problema de ellos, pidamos para que se conviertan y hagamos lo posible. Pero después hay otro problema que son los cristianos. Muchos cristianos, incluso sacerdotes, incluso algún obispo, convencidísimos de que el infierno no existe. Y entonces dices, bueno, entonces Jesús, ¿qué está explicando? Pero si Jesús habla del infierno muchísimas veces y además lo dice, oye, ¿qué os enteráis de lo que os estoy diciendo? La de decir así a los apóstoles, diciendo, esto es importantísimo, porque os estáis jugando vuestra vida. Entonces, los falsos teólogos empiezan a inventarse cosas.
No, claro, está clarísimo que el infierno existe, Jesús lo dice. Pues entonces digamos que sí que existe, pero que está vacío y nadie va al infierno. Y dices, pero perdona, ¿qué tratas a Jesús como si fuese un mal maestro que amenaza solo por amenazar, pero que no piensa cumplir nada? No, Jesús no es así. Jesús nos habla de la verdad, no de amenazas. Nos explica cómo está la historia. Y la historia es que nos jugamos nuestra salvación. La historia es que el bien es importantísimo y que el mal nos condena. Y que si elegimos el mal nos condenamos. Y esa condena es eterna. Y así hay otros teólogos que vuelven a la vieja herejía. Bueno, sí, claro, Jesús dice eso, que se condenan. Bueno, entonces lo que pasa es que sí, hay una condena, pero muy pequeña, y después todo el mundo se vuelve a salvar. Una herejía condenada ya hace muchísimos siglos, que es absurda y que va contra el Evangelio. Es uno de los problemas de mucha gente cuando el Evangelio no le gusta. Se inventa teorías, se inventa cosas para justificar sus posiciones. No, lo importante es dejarnos llevar por la gracia de Dios, dejarnos llevar por lo que Cristo enseña, ya que es el Dios hecho hombre, que nos enseña el bien y la verdad para nuestra salvación.